nunca ha habido un tiempo tan crucial para que despertemos y expulsemos de nuestra casa al enemigo de nuestras almas. Hoy es tu momento donde tú puedes tomar la autoridad que Dios te ha dado para expulsar a aquel que quiere destruir tu vida. El domingo pasado aprendimos a identificar el espíritu de Jezabel, que puede influenciar tanto a una mujer como a un hombre. Es un espíritu de control, que no respeta la autoridad, que no acepta un no por respuesta, seduce a la inmoralidad y a la idolatría. Y aprendimos a cómo vencerlo a través de una confrontación con nuestro pecado y a través de una fuerte decisión por Cristo Jesús. Ahora, no voy a enfatizar en esta serie de mensajes demasiado el trabajo del diablo, amados, pero sí quiero recordar lo que nuestro Señor Jesús nos advirtió de sus planes en nuestra contra. Porque nuestro Señor, amados, nos dijo en San Juan capítulo 10, verso 10: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cuál es el propósito de Dios para todos aquellos que profesan la fe en Jesucristo, que buscan las cosas de Dios? Una vida plena y en abundancia, dice el Señor. Pero el enemigo quiere lo contrario: destruir nuestra paz, destruir la unión familiar, destruir los propósitos de Dios para tu vida. Y en el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan llama al enemigo de nuestras almas una serpiente que engaña a todo el mundo. Dice Apocalipsis 12:9: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces quiere decir que hay un enemigo real. Y primero apareció en el huerto del Edén en forma de serpiente, y hasta Apocalipsis, al final de la Biblia, se describe también como serpiente. Ahora, ¿por qué una serpiente? ¿Por qué una serpiente? ¿Cuál es la conexión entre Satanás y la serpiente? Ahora, déjame decirte esto: tal como las serpientes difieren en su manera de cazar y destruir a sus presas, los espíritus malignos tienen diferentes características y distintas maneras de operar. Hay una serpiente que destruye a su presa en una manera diferente y única, y es la serpiente pitón. Esta serpiente se enreda en sus presas hasta que las sofoca y así las destruye. Comienza a exprimirles la vida, sofoca sus pulmones hasta que su presa deja de respirar. Entonces Satanás, amados, está intentando ahorcar y sofocar nuestra vida espiritual. Y en este tiempo creo que la principal fuerza espiritual que está atacando a la iglesia y la vida del creyente es la misma que enfrentó el apóstol Pablo. Vamos a Hechos capítulo 16, verso 16, por favor, al 18. Dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, diga conmigo, mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Diga conmigo, muchos días. Más desagradando a Pablo
Este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Fíjate cómo el nombre de Cristo tiene poder sobre todo enemigo espiritual que quiera venir a hacernos guerra y a estropear los planes de Dios. Cuando ores, ora en el nombre de Jesús y el Señor te dará la victoria. Ahora, amados, la mayoría de las traducciones bíblicas dicen que esa mujer estaba poseída por un espíritu de adivinación. Pero en la descripción del griego original, porque el Nuevo Testamento se escribió en griego, dice que ella tenía un espíritu de Pitón. Ella tenía un espíritu que intentaba sofocar, distraer la vida espiritual de Pablo. Es algo que la Biblia nos advierte y nos dice en cuanto a la estrategia del enemigo. Y esta es la única vez que se proporciona el nombre de un espíritu inmundo en el libro de los Hechos. Podría ser que Dios deseaba que comprendiéramos que hay un espíritu de Pitón que desea enroscarse alrededor de todas las iglesias, de todos los cristianos, exprimiendo la vida espiritual, la vida devocional de cada hijo de Dios. Dice 2 Corintios 2:11: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces el adversario siempre está buscando, está maquinando destruirte. El enemigo está buscando entrar a tu hogar, entrar a tu matrimonio, entrar a las iglesias para destruir los planes de Dios. Y en Hechos 16, amados, Pablo y Silas iban camino hacia el lugar de oración cuando el espíritu de Pitón los interrumpía día tras día, día tras día. Y el enemigo opera de la misma manera en la actualidad, amados. De la misma manera. Él interrumpirá tu vida, intentará detener tu alabanza. Y tú siempre te encontrarás con el ataque del enemigo justo antes de que el Señor se muestre a tu vida. Justo antes de que el Señor se mueva en tu vida, te bendiga, o justo después de una gran victoria, te vas a enfrentar a esta lucha. El enemigo opera como un pitón. Y no estoy hablando de un espíritu de adivinación, estoy hablando de una estrategia del enemigo que opera de la misma manera en que un pitón ataca a su presa. Porque hay muchos creyentes, amados, que siendo llamados a vencer, están siendo vencidos. Hay muchos creyentes que viven en desesperanza cuando somos llamados a vivir en esperanza. Hay muchos cristianos que en sus luchas dan vuelta atrás cuando somos llamados a perseverar a la vida plena que hemos sido llamados. Te voy a hacer esta pregunta. ¿Sientes como si estuvieras perdiendo tu pasión por el Señor? ¿Te sientes como que ya no amas la palabra, ya no amas la oración como antes? Tu alabanza ha menguado. El gozo de tu salvación como que lo has dejado a un lado y ahora te gozas. Si tienes la cuenta bancaria pues en buen nivel, te gozas porque las cosas salgan bien, pero ya no te gozas en la esperanza de vida eterna que tienes en Cristo. Te digo algo, iglesia, no le restes importancia como si fuera un bajón espiritual, como si fuera solamente, ay, pues ya se me pasará. No, comprende que es la táctica del enemigo: enfriarte, alejarte. Estás enfrentando batalla tras batalla, problemas tras problema en tu casa, tu familia o en tu empleo. Te pregunto, ¿estás así? La buena noticia, amados, es que Dios tiene el poder para vencer cualquier artimaña del enemigo en tu contra. Pero es necesario que el pueblo de Dios se manifieste con diligencia y tome la autoridad que Dios le ha dado. ¿Alguien dice amén a eso? Dele un aplauso al Señor, porque en Cristo tenemos la victoria.
Él nos ha dado la armadura espiritual, nos ha dado la oración, la alabanza, nos ha dado el poder orar la palabra de Dios como armas de batalla. Son armas espirituales, no armas carnales, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes de maldad. Porque la batalla entre la luz y las tinieblas es real, amados. Yo te lo aseguro que muchos días de la semana las cosas te pueden salir bien, pero llega el domingo en la mañana y cómo hay contratiempos para venir a la iglesia. ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Te has dado cuenta de eso? Puede ser un sábado y todo se te da en sábado, pero el domingo vienen las luchas. Si Satanás no puede evitar que recibas a Cristo como tu Salvador personal, entonces el infierno, amados, tiene un plan B: hacerte un cristiano miserable, hacerte un cristiano que no viva la plenitud del evangelio. Ese va a ser el plan del enemigo. Y él lo hace utilizando lentamente tentaciones, preocupaciones, presiones y cargas de la vida para exprimirte el gozo de tu caminar con Dios. Él lo hace así. Hubo un tiempo, amados, en el que quien sufría un ataque cardíaco tenía pocas probabilidades de sobrevivir, porque no se conocía mucho del tema. La ciencia aún no estaba tan avanzada, por lo tanto la gente moría de repente. Pero escucha, cuando se fue investigando todos aquellos síntomas que venían antes del infarto, se ha podido hoy en día salvar la vida de muchas personas porque se conoce el diagnóstico preinfarto. Se conoce. Entonces, difundir la conciencia de las señales de advertencia ha aumentado enormemente la tasa de supervivencia de las víctimas de los ataques cardíacos. Ahora, amados, a la luz de la palabra de Dios, vamos a reconocer las señales de advertencia cuando se está bajo el ataque del enemigo. Anota ahí: primera advertencia de un ataque del enemigo es la pérdida del deseo espiritual. La pérdida del deseo espiritual. Es claro que la fe en Cristo es un llamado a negar nuestra carne, nuestros sentimientos. No vivimos solamente por sentimientos, todos los hijos de Dios. Pero hay una diferencia, amados, entre hacer algo meramente por obligación y hacer algo porque nos deleitamos en ello. Y el deseo espiritual se evidencia de un corazón con fuego de Dios. Cuando un cristiano pierde su deseo por la palabra, por la intimidad con el Espíritu Santo, cuando una iglesia pierde el deseo de servir a Dios con fuego, puede estar bajo ataque. Dice el Salmo 63, verso 1: Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Fíjate cómo es el clamor del salmista en este Salmo 63. Mi alma y mi carne te anhela. Llega un punto donde la pasión por Jesucristo y el evangelio en tu vida, amados, provoca que tu alma anhele a Dios, pero que tu carne también se quiera someter a la palabra. Llega un punto donde las emociones del discípulo de Cristo y los pensamientos más íntimos del discípulo de Cristo tienen la disposición de rendirse ante la cruz para que la vida en abundancia de Cristo se manifieste en cada uno de nosotros. El deseo espiritual es provocado por el Espíritu Santo y es obedecido por el discípulo de Cristo. Es decir, Dios te inspira y tú obedeces por gracia. Pero cuando eso se pierde, amados, tenemos una apatía en los hogares. La oración es descuidada, la lectura de la palabra es descuidada. En la iglesia tenemos falta de pasión por el perdido y por los propósitos de Dios, porque tal vez Pitón está enredado. Escucha con atención.
Perder nuestro deseo espiritual rara vez ocurre deliberadamente. No sucede de la noche a la mañana. Ocurre lentamente. Ocurre lentamente. Los problemas de la vida surgen y comienzan a recortar nuestro tiempo en la palabra. Es que no tengo tiempo, tengo que hacer dinero, tengo que hacer pendientes. Estamos simplemente demasiados ocupados para leer la Biblia y renovar nuestra mente. Ahora déjame decirte, iglesia amada de Dios, cuando tú renuevas la mente, tú vas a conocer la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Tú no vas a conocer la bendición sota, se podría decir, de ser cristiano si tú sigues pensando como antes pensabas cuando no eras cristiano. Porque muchos cristianos no viven la plenitud del evangelio, es porque no han renovado la mente. Es cuando la búsqueda de las cosas de este mundo reemplaza la búsqueda de Dios. Y en lugar de tener un corazón ardiente, este se hace tibio, indiferente. Y he visto demasiados cristianos, amados, que alguna vez fueron apasionados por Cristo, por las cosas de Dios, y comenzaron a encontrar toda su satisfacción en las cosas terrenales. De repente cambiaron las prioridades. De repente la prioridad era Dios y su familia. Ahora son otras cosas. La familia comienza a resentir la ausencia de esa madre apasionada por Dios, apasionada por su familia, la ausencia de ese padre que antes la prioridad era honrar a Dios y pasar tiempo de calidad con sus hijos. Y la familia empieza a resentir. Y la familia comienza a resentir. Ahora, amados, yo no estoy hablando de una vida enfrascada solamente en las cosas de Dios y descuidando las cosas de la vida, que es el trabajo, la diligencia en los negocios, en los quehaceres para ganarnos la vida y el sustento de cada día. Amados, déjame decirte que un apasionado por Cristo y uno que le da la prioridad a Cristo y a su reino, déjame decirte que es el hombre o la mujer más excelente en su trabajo y en donde se desenvuelve. Una persona con un corazón lleno de fuego por Dios, escucha bien, su negocio va a brillar, porque sabe que todo lo que hace, lo hace para el Señor. Vende lo que vende, lo hace para el Señor con excelencia, con integridad, con valentía, con disposición. Amados, darle la prioridad al Señor y mantener un deseo ardiente por Cristo y su obra, escucha, nos hace personas esforzadas, valientes, que obtienen victoria. ¿Alguien dice amén a eso? Dale un aplauso al Señor si usted quiere ser de esos. Amados, la fatiga es otra manera de cómo el enemigo ataca nuestra vida espiritual. Y de esto debemos de tener como una advertencia seria, porque sé que no suena muy espiritual, pero tenga en mente que somos seres creados espíritu, alma y cuerpo. Y si mi cuerpo está débil, amados, esto permite que ciertas cosas entren en mi mente, que es mi alma, donde está mi alma, y a su vez permite que las cosas afecten negativamente mi espíritu. ¿Cuál es el alma del ser humano? Ok, su mente, sus emociones y su voluntad. Su espíritu es donde Dios se conecta contigo, tu ser espiritual, que nació, que cobró vida cuando aceptaste a Cristo en tu corazón y te arrepentiste de tus pecados. Escucha con atención. Pero cuando el cuerpo, amados, está débil, ¿por qué? Porque ha habido desorden en tu horario de trabajo y en tu horario de descanso. Tu vida espiritual se va a ver afectada. Muchas veces andamos reprendiendo demonios y en el nombre de Jesús. Pon orden, apaga el celular a las 9 de la noche. ¿Sabías tú que la luz de la pantalla del celular hace que tu cerebro no descanse? Nuestros hijos, amados, tienen que tener en su celular un control parental, de modo que se desactiven a las 9 de la noche, porque
Amados, estamos teniendo uno de los problemas de salud más fuertes en este tiempo, con situaciones de depresión y ansiedad en la juventud. Hay muchos jóvenes ya medicados para la depresión y la ansiedad. Pero esta situación, amados, tiene que buscar la raíz y sacarla. Y la raíz es un descuido espiritual y un desorden en casa, amados. Ahora, ¿por qué muchas veces no se puede dormir? Ok, yo sé que hay situaciones físicas, clínicas, hay que atenderlas, pero generalmente, amados, la falta de sueño es porque no se ha trabajado con diligencia durante el día. Entonces, si tú no exiges que tus hijos se levanten, tiendan la cama, barran su cuarto, trapeen su cuarto y saquen la basura, consigan un trabajo cuando están libres en casa, o que estudien con diligencia, que vayan al negocio del papá a ayudarle, entonces serán hijos con muchas energías a las 9 de la noche y a las 10 de la noche. Entonces, creo que como generación de padres de familia, amados, de estos tiempos modernos, estamos cayendo en ciertos errores que pasan desapercibidos por nuestros ojos. Entonces, todo lo espiritual, amados, se ve reflejado en la vida cotidiana. Con esta serie yo no quiero que seamos una iglesia como espiritual y flástica, cazando vampiros en todos los rincones. Ahí hay un demonio, sí, repréndelo. No, ordena tu vida, amado. Ordena tu vida. Un buen ejemplo de fatiga espiritual en la escritura es Elías. Luego de su roce con Jezabel, ¿se acuerdan? Después de orar para que lloviera fuego del cielo, tras matar a 450 profetas de Baal, Elías termina agotado. Vamos a 1 Reyes 19, verso 1 al 4. Dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Y dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Lo estudiamos el domingo pasado. Jezabel manda mensajeros, nunca habla de frente, es murmuradora. Y escucha bien, Jezabel produce una intimidación. Y ¿sabes qué? Pitón ataca cuando más cansados estamos, trayendo depresión y desilusión. Y ataca justo antes de una gran victoria. Elías había tenido una gran victoria. 450 profetas paganos fueron avergonzados por Dios. El pueblo de Dios reconoció que Yahvé era el único Dios, que el Señor de Israel era el único Dios, y Él solo merecía ser adorado. Escucha, ten en cuenta que cuando estés pasando por esto, un ataque podría ser que probablemente es un indicio de que tú estás a punto de ser ascendido, a punto de recibir una bendición, o se acaba de tener una gran victoria. Se acaba de tener una gran victoria. El domingo pasado hubo una gran victoria en la iglesia, amados. Hubo una gran victoria. Yo no sé cuántos tuvieron luchas esta semana. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo no se va a quedar con los brazos cruzados cuando tú tomas la vida en abundancia que Cristo tiene para ti. Él te va a hacer guerra, y tenemos que ser cristianos erguidos y listos para hacerle guerra. Amados, luego de descansar un rato, un ángel del Señor lo despertó y lo alimentó. Déjame decirte que no te puedes quedar en ese sentir de depresión o de desilusión.
Los cristianos se deprimen, claro que sí, se pueden deprimir, pero el cristiano puede levantarse en el nombre de Jesús. Elías se levantó, sí, se desilusionó. Esos pensamientos y estas palabras de yo no soy mejor que mis padres. Incluso dice, como pues he quedado solo yo como profeta del Señor. No era cierto, había otros profetas del Señor en ese tiempo. Escucha con atención: toda autolástima, toda actitud de víctima por esa desilusión que cargas no te va a sacar adelante, iglesia. Tienes que enfrascarte en Cristo y tu responsabilidad de cambiar, de levantarte en el nombre de Cristo, porque hay un futuro para ti. A Elías le quedaba ungir a Eliseo, su sucesor. Amados, como generación mayor, todavía nos queda ungir a nuestros hijos. No puedes pensar en tirar la toalla, no puedes rendirte cuando hay alguien siguiendo tus pisadas. A Elías le quedaba ungir a Eliseo. Amada iglesia, necesitamos abrirle camino a las nuevas generaciones en el temor del Señor y en el amor de Cristo y hacia su obra. Otro ataque es el ataque de la escasez. La tercera señal de que te encuentras bajo un ataque es la escasez. Y hay muchas veces, amados, en que parece que vemos que nuestros recursos se secan a la vez. ¿No les ha pasado? Si no es el carro, es la lavadora. Y luego empiezan a haber despidos en el trabajo. Y luego de repente otra cosa por allá. Se enferman los niños. Comienza a deteriorarse al mismo tiempo. Ahora, amados, no podemos orar para que se vayan las cuentas que debemos. Tenemos que pagarlas. No se ponga a reprender la deuda de Coppel, por favor. No sea religioso. Yo te reprendo, cobrador de Coppel. No, póngase a trabajar. Póngase a trabajar para pagarle a Coppel. Amados, el enemigo lo ataca de esta manera para lograr que apartes tus ojos de Dios y pongas tus ojos en el dinero. Y si él puede hacer que tú te preocupes en lugar de adorar, tú comenzarás a tomar decisiones basadas en las oportunidades en lugar de buscar la voluntad de Dios. He visto, amados, gente completamente comprometida con Dios y que crece espiritualmente. Luego el enemigo les lanza un ataque de escasez, aparta sus ojos de Dios y los ponen en el dinero. Luego llega una oportunidad, pero no una oportunidad conforme a la voluntad de Dios. Déjame decirte, iglesia, no todas las buenas ofertas vienen de Dios. El diablo puede hacer ofertas muy tentadoras. Él incluso intentó hacer tambalear a Jesús de su propósito, ofreciéndole todos los reinos del mundo y un escape de la cruz. Desde luego era una trampa. Mateo 4:9, que le dijo Satanás al mismo Señor Jesucristo, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces hay ofertas que no es la voluntad de Dios. Basta de oraciones hechiceras. Señor, si tu voluntad es que yo tenga esto, que me digan que sí, por favor. No, amados. Si es la voluntad de Dios, Señor, si es tu voluntad, entonces que se me abra esta puerta. Amados, se te pueden abrir muchas puertas. Esto se trata de madurez para escoger bien en la vida. Deje de ser espiritual y plástico y místico. Decida bien por usted y por su familia. Su enemigo puede orquestar circunstancias que le proporcionen lo que está usted buscando en un momento vulnerable en tu vida, para robarte lo que más importa. Siempre recuerda que hay dos veces en la vida en que somos especialmente vulnerables a la tentación. ¿Cuándo? Cuando no tenemos nada y cuando lo tenemos todo. Entonces, ¿cuándo estar firmes? Siempre. Porque el día de mañana que usted esté bien económicamente, que usted tenga salud, usted debe estar firme espiritualmente. Y el día de mañana, si usted no tiene nada, está enfermo, usted debe estar firme espiritualmente.
Esto se trata de que el Espíritu Santo forme en nosotros una iglesia sólida en su compromiso con el Evangelio y una iglesia lista para tomar la victoria que Dios le ha dado. Permanece cerca de Dios en los buenos tiempos y en los malos, iglesia. Dios ha prometido proveerte todas tus necesidades de acuerdo con sus riquezas en gloria. A medida que tú lo buscas primero a Él y le honras con tus finanzas. Si estás pasando por una lucha económica hoy en día, recuerda las promesas de Dios. Salmo 37, verso 25. Joven fui y he envejecido. ¿Qué significa esto? Una vida, amados. Muchos quieren buscar solo a Dios cuando están en broncas. No, aquí nos habla, joven fui y he envejecido. Son años. Son años, es una vida. Si tú quieres la voluntad de Dios para tu vida, ríndele tu vida. No le rindas solamente tus problemas, ríndele tu vida. Joven fui, que tú puedas decir, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Que tu vida pueda decir, Señor, te he visto a lo largo de los años proveerme cuando he tenido escasez. Te he visto abrir puertas y con tu sabiduría me has dado para elegir bien, correctamente. Y toda la gloria sea para ti, porque hoy mi generación, hoy mis hijos gozan de la bendición que por gracia me ayudaste a escoger. Amados, te hago esta pregunta. La solución financiera te aparta de la casa de Dios el domingo. Te hago esta pregunta. Te aparta de tu familia. Otra pregunta. Entonces estamos entrenando a una generación para que tome la dirección de su vida por el dinero en lugar de confiar en Dios. Wow. Ámenme, por favor. Si los jóvenes desean trabajar, es grandioso. Pero el trabajo necesita permitirles asistir a la iglesia. Nunca permitas que tus hijos intercambien a Dios por un salario, amados. El tel nuevo, los pantalones de moda, el mejor coche, no valen la pena a la luz de la eternidad. ¿Te acuerdas que estudiamos de Acab el domingo pasado, el esposo de Jezabel? Totalmente influenciado por este espíritu de Jezabel. ¿Sabes qué pasa con Acab y Jezabel? Ellos le dejan un ejemplo a Ocosías, su hijo, de preferir a los Baales antes que a Dios. Y dice ahí la escritura, y Ocosías hizo lo malo delante de Dios como sus padres, Acab y Jezabel. Antes de pasar a lo siguiente, permíteme sugerirte, amados, que tomes decisiones acerca de honrar a Dios con tus finanzas antes de que te golpee el ataque de la escasez. Porque la Biblia dice que Él reprenderá al devorador. Porque la Biblia dice que Dios honra a quienes le honran. Amados, si tú en ocasiones por la escasez tú te sientes como, bueno, pues mejor no le doy a Dios para completar la despensa de esta semana, lleva la oración, ora al Señor, Él te va a dirigir. Pero no tomes decisiones basados en tus circunstancias, porque algo sí te voy a decir, que Dios no se queda con nada cuando es honrado. Otro síntoma que estás en ataque es cuando hay una vida débil de oración. Dice Mateo 26, 40, 41. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La estrategia del enemigo era asfixiar la vida de oración de Pablo y Silas. Constantemente, día tras día, esta mujer con un espíritu de pitón se les aparecía y les decía: hey, ellos son hijos del Dios Altísimo, siervos del Dios Altísimo. Era verdad, no era mentira, pero era una distracción para Pablo y Silas. ¿Sabes por qué? Porque los demás escucharían.
Los que perseguían el evangelio iban a escuchar e iban a intentar apagar la voz de Pablo predicando a Cristo. Amados, la estrategia del enemigo es asfixiar la oración y la lectura de la palabra de nuestra rutina diaria. Y te voy a decir algo personal. En cada fracaso de mi vida, siempre han habido dos denominadores comunes: una Biblia polvorienta y un altar quebrado de oración. Te lo digo yo. ¿Usted ha tenido fracasos? Claro que sí. Cuando he dejado la palabra y he dejado el altar de oración. Y si tú no estás leyendo la Biblia y orando con regularidad, tú estás bajo un ataque, te están asfixiando tu vida espiritual. No estás respirando. Porque la clave para la vida espiritual es inhalar la palabra de Dios. ¿Cómo vives? A través de inhalar oxígeno. Tú inhalas la palabra de Dios y exhalas oración. Entonces tú tienes una vida espiritual. Si lees la Biblia, si inhalas y exhalas oración. No tienes una vida espiritual y si no practicas la meditación de la palabra, el estudio constante de la Biblia y la oración constante, no hay una vida espiritual. Aunque tú te puedas excusar en los prejuicios del mundo, es que no importa cómo busques a Dios, lo que importa es con sinceridad que lo hagas. No, hay una manera de buscar a Dios, es a través de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Es dejar la religión a un lado y poner atención a la verdad de la palabra, porque la verdad es la que te hace libre. Inhalas palabra y exhalas oración. Eso es lo que te va a dar la victoria. Otro ataque es sentirse abrumado y desesperado. ¿Te sientes abrumado por las circunstancias, iglesia? Esa puede ser una señal de que te encuentras bajo ataque. Y la palabra circunstancia proviene de dos palabras: circum, que quiere decir rodear, y stancia, que quiere decir permanecer. En otras palabras, tú permaneces rodeado por lo que te está sucediendo. Y esto es uno de los trucos que utiliza el enemigo cuando hay problemas a nuestro alrededor: es plantar semillas de mala actitud. Pensamientos tales como: ¿de qué sirve ir a la iglesia? ¿De qué sirve guardarme de este mundo? ¿Para qué intentarlo siquiera? Si fallo una vez tras vez, vuelvo a caer en el mismo pecado. ¿Para qué intentarlo otra vez? Nada va a cambiar a mi favor. La frustración se apodera de ti. Porque la frustración, amados, es el temor de que nuestros esfuerzos no van a dar fruto como esperamos. Y no pasa mucho tiempo antes de que la sensación de estar completamente abrumado te lleve a la desesperanza. Y cuando llegamos a este punto de perder la esperanza, pensamos en tirar la toalla y renunciar. Pero si tú renuncias, nunca va a ser una opción, amados. Renunciar no es una opción, yo te digo en esta tarde, porque desear renunciar en los momentos difíciles te priva de recibir la fortaleza que tú necesitas. Si tú eres de las personas que cuando hay problemas tú te alejas de Dios, pídele al Espíritu Santo que forme en ti carácter cristiano. Pídele al Espíritu Santo que te haga más como Cristo, porque Cristo tuvo problemas para poder redimirte en la cruz. Todo el ministerio de Cristo tuvo crisis. Sus mejores amigos lo traicionaron. Los fariseos lo querían apresar para matarlo. Hubo crisis en Cristo. Pero Él no desistió para salvarte, para estar en la cruz expiando tus pecados y que tú y yo podamos ser libres. Amados, el carácter cristiano se refleja en perseverar en la fe, porque has conocido el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Es el amor de Cristo, dijo el apóstol Pablo, que me constriñe, que me motiva, que me controla a seguir adelante. El amor de Cristo por ti incondicional te tiene que hacer un discípulo incondicional para Él. Dale un aplauso al Señor. Que el Espíritu Santo forme en renueva discípulos incondicionales para Él.
También, amados, resurgen los antiguos hábitos y maneras de vivir cuando estamos en ataque. La sexta señal es un ataque espiritual. Todas tus iniquidades comienzan a resurgir en tu vida. Iniquidades pasadas. ¿Y qué es iniquidad? Son aquellos antiguos hábitos en los que tu alma estuvo preso antes de conocer a Cristo. Tales como malos hábitos, la bebida, el mentir, el engañar, pecados sexuales como fornicación, pornografía, adulterio. Y a menudo, amados, esta señal de ataque comienza con un anhelo por el antiguo estilo de vida. Posiblemente piensas, mientras al menos cuando estaba en el mundo tenía esto y aquello, pero ahora me va mal como cristiano. Porque te voy a decir algo, parece chiste, pero cuando realmente quieres meterte con Dios, se levanta una marea de oposición. ¿No les ha pasado? Cuando realmente dices, ¿sabes qué, Señor? Ahora sí, me voy a agarrar contigo y voy a ir por la vida plena que tienes para mí. Empiezan oposiciones. Todavía recuerdo cuando Quique se convirtió. Se convierte una semana, a las 2 semanas le habían robado el carro y perdido su trabajo. Pierde el trabajo un día y en la noche le roban el carro. Me habla pastor, estoy muy triste, ¿qué está pasando? Le estoy dando la espalda al mundo y ahora me pasa esto. Él se mantuvo firme, confió en el Señor, oramos y al día siguiente no solamente recupera el carro, pasa un tiempecito, unos 2-3 días y tenía un trabajo nuevo. Ese es Dios, amados, puliendo el carácter. Amén. Amados, a menudo esta señal de ataque comienza con un anhelo por el antiguo estilo de vida. Como los israelitas, Dios los había sacado del desierto de Egipto, y en el desierto ellos comienzan a anhelar lo que tenían en Egipto. En Éxodo 16, 1-3. Ojalá hubiéramos muerto, decían, por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. Empezaban a decirle eso a Moisés. Yo te voy a decir algo, iglesia, es preferible estar en el desierto con Dios que en Egipto llenos de carne, pero sin Dios. Dice la palabra que es preferible una mesa con un bocado pobre que una mesa de gran banquete donde hay discusión. Te comienzas a alejar de las relaciones santas cuando te enreda Pitón. Cuando las viejas iniquidades comienzan a tentarte, la siguiente señal de un ataque espiritual seguirá con alejarte de relaciones que te bendicen en tu relación con Dios. Y te voy a decir algo, iglesia, nuestros amigos son una fotografía de nuestro futuro. Si tenemos más cosas en común con alguien del mundo que con la gente que sirve a Cristo, no estamos conectados con las personas adecuadas. Dime con quién te juntas. Es la fotografía del futuro. Dice la palabra en Santiago 4:7: someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Y esto nos da la solución y la victoria. Someteos a Dios es sujeción, es obediencia. Si tú quieres victoria sobre cualquier espíritu inmundo, sobre los ataques del enemigo, la obediencia debe de ser procurada. Y te voy a decir esto. Primero, esto es, no olvides quién te hizo y de quién viene tu salvación. Tú quieres la solución ante los ataques del enemigo, nunca olvides quién te hizo.
¿Quién te formó en el vientre de tu madre? ¿Quién te dio un propósito? ¿Y quién dio a su hijo para salvarte de tus pecados? Porque Dios nos crea y nos salva a través de Cristo, y es a través de Cristo que tenemos victoria. ¿Has visto en los videos cómo los huracanes azotan y cómo las palmeras no se rompen, solo se doblan y vuelven a levantarse y luego se hacen así y luego se hacen así? Dice el Salmo 92, verso 12: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa del Señor. En los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Amados, fuimos creados y fuimos salvados para mantenernos firmes en las tormentas por medio de Cristo. ¿Cómo te liberas de Pitón? Nunca te olvides quién te formó, y nunca te olvides quién te salvó en la cruz del Calvario. Siguiente solución: no abandones tu tiempo y tu lugar de oración. Nunca. He aprendido que hay cosas vitales para una vida exitosa de oración. ¿Sabes cuáles son? Un tiempo de oración y un lugar de oración. Si tú no tienes un lugar de oración, si tú no eres intencional en programarte, en agendar un momento de oración, entonces tú no vas a sobrevivir el ataque del maligno. Tú no vas a sobrevivir eso. Sin un lugar de oración, será cada vez menos probable que tú te conectes con Dios regularmente. Tercer solución: no abandones el lugar de poder. Te voy a explicar por qué lugar de poder. Cuando tú entras en la batalla espiritual como hijo de Dios, el enemigo va a intentarte alejarte de la iglesia. Va a intentar apartarte de tus hermanos en Cristo. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Mientras estuvo en la casa del padre, tenía bendición. Fue cuando abandonó la casa de su padre y se marchó a un país extranjero que perdió todo. Mira lo que dice el Salmo 20, verso 1 al 2. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre de Dios de Jacob te defienda, te ayude desde Sión, desde el santuario, dice la Reina Valera 60, desde el santuario y desde Sión te sostenga, dice, desde el santuario y desde Sión. Amados, Jehová te oiga en el día de tu conflicto. Jehová te sostenga desde su santuario. Cuando el enemigo te da 10 razones para quedarte en casa, es cuando debes comenzar a alistarte y apurarte, sabiendo que Dios tiene una palabra para fortalecer tu vida en la iglesia, que no vas a escuchar en ningún otro lugar. Y debes de tener en tu corazón. ¿Por qué, amados? Porque algunos cristianos, en lugar de palmeras, parecen de esas, ¿cómo se llaman? Esas bolas secas que van de un lado a otro. ¿Verdad que sí? Rodadoras. Algunos cristianos parecen así secos, no dan fruto, pero andan de un lado para otro. Mejor para allá, mejor para acá, y nunca se plantan, entonces no dan fruto. Tú no eres llamado a ser una rodadora, eres llamado a ser una palmera. Amén. Siguiente: no abandones el poder del compañerismo. Salomón dijo en Eclesiastés 4, 9 al 10: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. La técnica del enemigo, amados, es dividir y conquistar. Y tú y yo necesitamos sabiduría para cultivar relaciones que nos edifiquen, siendo intencionales. Sé intencional. Búsquense. Hey, hermano, un café. Bueno, es verano, un café con hielo en las rocas. Claro que sí. En mi tiempo éramos de banana split.
Ya, yo sé que ya pasó, que hoy puro frappé, matcha, no sé qué es eso, pero yo digo que es de limón. No se crean. Pero en mi tiempo eran banana split, ¿se acuerdan? 2 platanitos, 3 bolas de nieve, una cereza. Vete por una banana split con una hermana en Cristo, mujer de Dios. Vete por un té de matcha. No sé qué sea eso, pero ve a convivir. No, es que pues no me acoplo. Acóplate tú, iglesia. Carbón que se aleja de la llamarada se apaga. ¿No te acuerdas que tienen que estar los carbones juntos y luego se va apagando y luego una sopladita y vuelve la llamarada? Carbón que está pegado a la llamarada no se apagará. No se apagará. Necesitamos sabiduría, amados. Necesitamos estar rodeados de gigantes espirituales que han peleado la buena batalla de la fe y que continúan de pie. Si te juntas con los quejumbrosos, serás un quejumbroso. Si te juntas con un chismoso, serás un chismoso. Si te juntas con alguien materialista, al rato vas a mirar a todos así. Júntate con los gigantes de fe, hombres y mujeres no perfectos, pero entregados al Señor. Amén. Número 5, muy importante. Amados, no se desconecte de la protección pastoral. Dios le ha dado a los pastores la responsabilidad de alimentar y proteger al rebaño del Señor. Amados, por eso dice que es saludable tener un pastor. En Hebreos 13:17 dice: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Amados, a menudo yo veo personas que están bajo ataque y deseo acercarme, deseo hacer algo, pero la gente no busca ese consejo, y cuando lo busca hace todo lo contrario de lo que la palabra le dice. Otros dicen: es que el pastor me busque. Amados, escuche con atención. Cuando se abre la iglesia, el pastor lo está atendiendo. Si usted se ofende porque el pastor no lo busca y no viene a los servicios, usted está siendo como que grosero. Porque cuando yo lo busco, yo abro la iglesia, prendo los aires, me encargo de que esté el aseo listo para que usted se sienta cómodo y atenderlo y servirlo con la palabra. Pero si usted dice: no, que venga acá a mi casa, no sea grosero, porque el pastor también tiene hijos y tiene un trabajo que atender. Y la Biblia nos enseña, amados, que el pastor es llamado a alimentar, y las ovejas son de Cristo. El Señor nos compara con ovejas. ¿Cómo es una oveja? Escucha la voz del pastor y atiende. Mi papá y yo tuvimos como 80 borregas de la raza Peligüey. ¿Sí las conocen? Las que no son lanudas. Me acuerdo que cuando llegábamos a darles alimento allá en Delicias, nosotros decíamos: Shencho, Shencho, Shencho. Y se acercaba todo el rebaño, porque empezábamos a dar la pastura. Amados, el discípulo de Cristo debe de ser intencional en buscar la instrucción de su pastor. Si mi trabajo fuera perseguirlo, entonces me convertía en un vaquero. Los vaqueros persiguen a las vacas. Yo no soy un vaquero y usted es una oveja. Amén. Diga amén. No tengo que perseguirlo. Cuando yo abro esta iglesia, yo estoy diciendo: Chencho, Chencho, Chencho. Amén, amados. Claro que sí. Habrá momentos donde podamos tener una cita, una consejería, una convivencia en su casa o en mi casa. Pero, amados, no sean así, amados.
Hay gente que se ha ido de la iglesia porque no venían a los servicios, pero sí querían que les llevara particularmente la palabra a sus casas. Oiga, usted trae una tripa ahí revuelta y amarrada y va al médico. Atiéndame, doctor. Y se espera desde las 7 de la mañana hasta las 12 de mediodía. No voy a quemar a ningún servicio médico para que el doctor me dé mi pastilla. No. Amados, vamos a tener una buena relación de pastor y ovejas. Amén. Denle un aplauso al Señor, por favor. Hay un número de la iglesia de teléfono, de WhatsApp, para que usted pueda agendar citas si necesita consejería y oración. Le voy a pedir a los de las pantallas que lo pongan, por favor. Amados, el cayado del pastor tiene un gancho en la punta. ¿Sí lo han visto? Para apartar a las ovejas del peligro. Y la vara era un arma utilizada contra los depredadores y aún para disciplinar a la oveja. ¿Se acuerdan? El cayado del pastor. Entonces, dejarse pastorear por Dios es dejarse pastorear con el consejo del Nuevo Testamento. ¿Cuál es el consejo del Nuevo Testamento? Tenga un pastor. Tenga un pastor. El predicador de moda que sale en YouTube, en los reels de Instagram, no es tu pastor, ni te conoce. Y el reel dura 1 minuto. Ay, ya recibí. No, aquí yo estoy partiéndomela por usted. Así que, amados, honre a Cristo y honrémonos los unos a los otros. Amén. Debe de ser recíproco esto. El cuidado del pastor está ahí. La oveja tiene la responsabilidad de acercarse y dar cuentas. Si yo no estuviera aquí, eso sería otra cosa. Pero yo estoy aquí. Amén. ¿Puede ponerse de pie, por favor? Amados, que el enemigo no lo tome por sorpresa. Que el enemigo no me lo distraiga y no me lo sofoque espiritualmente. Porque si nosotros perseveramos en alabanza, en oración al Señor, aún en momentos difíciles, Dios no solo va a destruir cadenas que quieren aprisionarnos espiritualmente, también nos puede usar para sus grandes propósitos. ¿Saben qué sucedió con la muchacha con el espíritu de Pitón? Pues Pablo, en el nombre de Jesús, reprende ese espíritu. Ella es libre. Por esa cuestión, porque ella ganaba mucho dinero para sus amos, dice la escritura. Porque la hechicería, la lectura del tarot, toda la adivinación, toda esa porquería del infierno engaña a las personas. Y no solamente las engaña, las saquea, amados. Escuche con atención. Pablo y Silas fueron arrestados por eso. Pues claro, le tumbaron el changarro al enemigo. Y miren lo que sucede. Dice Hechos 16:25: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron: crea en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora en la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Diga conmigo: con todos los suyos.
Llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Amados, la victoria que Dios quiere darnos como iglesia a cada uno de nosotros es también para que otros sean salvos en el nombre de Cristo. Esa es la victoria. Que la bendición no se quede solamente en nosotros. Mi victoria espiritual va a bendecir a los que me rodean. Voy a pedir que después de lo que lea, traigan a los niños y a los adolescentes, a los bebés, porque vamos a orar por ellos. Pero escuchen con atención. Mientras Pitón esté enredado espiritualmente en la iglesia, la siguiente generación está en riesgo. Porque padres que no oran y que no exponen a la palabra a sus hijos, corren el riesgo de ver a sus hijos perderse. Quiero leerles una carta de un ex congresista de los Estados Unidos homosexual. Hizo la siguiente declaración durante un debate en el Congreso: sodomizaremos a sus hijos, emblemas de su pobre masculinidad, de los sueños huecos y de sus mentiras vulgares. Los seduciremos en sus escuelas, en las universidades, en sus gimnasios, en sus guardarropas, en sus campos de deporte, en sus seminarios, en sus grupos de jóvenes, en los baños de los cines, en las barracas del ejército, en las paradas de camiones, en los clubes exclusivos para hombres, en sus cámaras de congreso. Sus hijos serán nuestros subalternos y harán lo que nosotros les digamos. Los reformaremos a nuestra imagen y vendrán a implorarnos y adorarnos. Todas las leyes que prohíban la actividad homosexual serán revocadas. En cambio, se aprobarán leyes que engendren el amor entre los hombres. Todos los homosexuales deben de permanecer juntos como hermanos. Debemos de unirnos artística, filosófica, social, política y financieramente. Triunfaremos únicamente cuando presentemos un frente común contra el despiadado enemigo heterosexual. Aboliremos el núcleo familiar, semillero de mentiras, traiciones, hipocresía y violencia. El núcleo familiar que lo único que hace es desalentar la imaginación y refrenar la libre voluntad. Debe eliminarse. Los varones serán concebidos y crecerán en el laboratorio genético. Estarán ligados por un ambiente comunal bajo el control y la instrucción de los intelectuales homosexuales. Se cerrarán todas las iglesias que nos condenen. Nuestros únicos dioses serán los jóvenes bien parecidos. Nos adheriremos al culto a la belleza, la moral y la estética. Todo lo que sea feo, vulgar y trivial será aniquilado. Cuando nos encontremos aislados de las convenciones de la clase media heterosexual, estamos libres para vivir nuestras vidas de acuerdo con los dictámenes de la pura imaginación. Para nosotros demasiado no es suficiente. Saldremos victoriosos porque estamos llenos de la feroz amargura de los oprimidos que se han visto obligados a representar papeles igualmente amargados en su tonta comedia heterosexual a lo largo de los siglos. Nosotros también somos capaces de disparar armas de fuego y de levantar las barricadas de la revolución final. También cerdos heterosexuales cuando nos presentemos ante ustedes sin nuestras máscaras. Esto lo escribió un excongresista estadounidense. Te pregunto esto, iglesia: ¿estamos alcanzando los niveles de perversión y de maldad de los cuales la Biblia habla? La pregunta es: ¿nuestro cristianismo está a la altura de tal necesidad? La iglesia duerme y nuestros hijos están en gran peligro. Pitón tiene que desaparecer de tu vida. Jezabel ha sido desatado en el mundo, seduciendo a la inmoralidad. Iglesia, despierta a un deseo espiritual.
por Dios, a una pasión por el evangelio. Déjate ya de tibiezas, iglesia. Abre los ojos y date cuenta de la lucha espiritual que enfrentan nuestros hijos. Date cuenta que el enemigo está queriendo destruirlos y padres están apáticos e indiferentes. La Biblia dice: la gente echa a perder su vida y luego le echa la culpa al Señor. ¿De quién es responsabilidad de que mis hijos escuchen el evangelio? Mía. ¿De quién es responsabilidad de que mis hijos sean bañados de palabra? Mía. Yo sé que pensaban que íbamos a terminar diferente este servicio, pero vamos a terminar haciendo un compromiso de ser una iglesia que destruye a Pitón, y consagramos a nuestros hijos al Señor, porque el Señor necesita una iglesia, amados, que cuide a sus hijos. El Señor necesita una iglesia que evangelice a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes. No podemos ser una iglesia indiferente, que cuando haya una actividad para adolescentes, sí, para jóvenes, sí, para niños, a ver si quiere venir, tráigalos, déjese de cosas. Amado, del enemigo se lo quiere matar, robar y destruir, y usted ahí con Pitón bien enredadito, asfixiado en su vida espiritual. Enemigos antiguos que en estos tiempos están destruyendo los planes de Dios en nuestras familias. No puedo creer, amados, tanta apatía en el pueblo de Dios. No puedo creer. Porque como iglesia, amados, hemos sido diligentes. Se abren los servicios de los jóvenes, y era para que la iglesia trajera jóvenes de afuera a los servicios. Hemos sido diligentes. Luchamos para tener los salones acondicionados. Ayer se fue hasta Delicias por unas canastas que nos donaron para el salón de los teens. Que vaya cuando quiera mi hijo, él manda en casa. Yo sé que pensabas muchas cosas diferentes a cómo llegaste. Tal vez pensabas en lo que debes, en tus pendientes de semana, pero hoy el Señor te está cambiando de dirección. Deja de ver lo que te falta y pon atención en lo que tienes. Tus hijos te necesitan, y Pitón quiere asfixiarte.